de Derecho Procesal Penal 1, en el que vamos a abordar prácticamente del artículo 1 al artículo 50 según la primera sesión y según el contenido que está contemplado en esta sesión. La primera parte es más que todo hablar acerca de la importancia de tener un nuevo código procesal penal en el que da mayores oportunidades a la parte acusada y una mayor seguridad jurídica tanto para la persona perjudicada como para el que está siendo acusado. En este sentido, es bueno recordar de que teníamos un código penal antes de esta reforma que le llamábamos el Código de Instrucción Criminal, que era bastante inquisitivo en el sentido de que usted simplemente era acusado o se ponía una denuncia, era detenido y pasaba muchos meses, si fuera posible, detenido y el proceso aún ni siquiera iniciado. Con el nuevo proceso pues se da la seguridad de que las personas puedan tener un proceso expedito y de una forma más imparcial. En este sentido vamos a ver los principios y garantías procesales que contempla nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad? Del artículo 1 hasta el artículo 16, ¿verdad? Entonces, en principio habla, valga la redundancia, del principio de legalidad. Este es el principio básico para todo tipo de derecho, porque es el que va a regular o el que va a dar las facultades que tiene cualquier autoridad y es el que va a permitirle a la persona, o más bien va a establecer los límites, ¿verdad?, de hasta dónde puede llegar su facultad o su autoridad que le ha otorgado la ley. En este sentido, nuestro código recoge, entonces, en este sentido, nuestro código recoge el elemento importante que dice que nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sino mediante una sentencia firme dictada por un tribunal competente en un proceso conforme a los derechos y garantías consagrados en la Constitución política. ¿Ya? Entonces, si se fija bien, el código procesal está respetando lo que establece nuestra Constitución política de Nicaragua, ¿verdad? Y esto es en cuanto a que toda persona tiene derecho a un debido proceso, ¿ya? El principio de presunción de inocencia dice que toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente y como tal deberá ser tratada en todo momento del proceso. Es decir, que la persona va a ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente de que para poder demostrar que una persona imputada es culpable de un delito, tendrá que pasar por un proceso en el que usted tendrá que demostrar con pruebas fehacientes, ¿verdad?, de que realmente esa persona cometió el delito. De otra forma, no va a prosperar la acción penal, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, mientras dure el proceso, la persona se va a considerar inocente, a menos que ella se declare culpable o se demuestre con pruebas
de que esta persona realmente cometió el delito del cual se le está acusando, ¿no? Así también tenemos el respeto a la dignidad humana, obviamente de que se debe tratar a la persona con dignidad, independientemente de que esté siendo acusada de cualquier delito y de cualquier naturaleza. El derecho a la defensa: esta persona tiene derecho a contratar, ya sea que solicite los servicios de la Defensoría Pública, ¿verdad?, para poder emprender su defensa, o que contrate un abogado particular. Ya él va a tomar la decisión de cuál de los servicios va a tomar, ya sea de forma pública con la Defensoría o de una manera particular, ¿verdad?, y privada. También tenemos el principio de proporcionalidad. Dice que las potestades de este código otorga a la Policía Nacional, al Ministerio Público o a los jueces de la República serán ejercidas racionalmente y dentro de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se atenderá a la necesidad e idoneidad en su ejercicio y a los derechos individuales que puedan resultar afectados. El control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del Ministerio Público será ejercido por el juez y los de por el Tribunal de Apelaciones a través de los recursos. Entonces, el principio de proporcionalidad va a establecer de que tanto las instituciones, ¿verdad?, como el Ministerio Público y la policía van a tener de una manera proporcional un control de su desempeño y de sus funciones a través de un órgano superior. En este caso sería el juez, ¿verdad?, el juez o el superior de que sería el tribunal, y así hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. También tenemos el principio de única persecución, es decir, de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, ¿verdad? A eso se refiere el principio de única persecución. Dice que quien haya sido sobreseído o absuelto o condenado por una resolución firme no podrá ser sometido a nueva persecución penal por el mismo hecho. Tendrá que ser por otro delito, pero no por el mismo, ¿verdad? En este sentido, lo que significa es de que si alguien cometió un delito, no puede ser juzgado por el mismo. Fíjense bien que es por el mismo delito, ¿ya? Pero si él reincide cometiendo otro delito, o sea, lo mismo, pero en otras circunstancias, con otros hechos, con otra persona, obviamente que sí va a ser juzgado. Pero lo que se refiere a esto es de que si me quieren juzgar por la misma persona, me quiere acusar por el mismo delito, por las mismas circunstancias, por los mismos hechos, entonces eso no se va a poder, ¿ya? Si él comete un delito, por ejemplo un robo, con otras personas, en otras circunstancias, en otro lugar, en otro momento, eso es otro asunto, ¿verdad? Porque ya está cometiendo un delito igual o parecido, pero no es el mismo, y no es el mismo hecho de la misma persona. A eso se refiere el artículo, ¿ya? O sea, no es que va a cometer 10, 20 robos y no lo van a juzgar porque ya fue juzgado por robo, no. Simple y sencillamente contra la misma persona, en la misma circunstancia, y todos los hechos que sean igual, ¿verdad? Es decir, que quieran replicar la acción con la que ya se le juzgó. Eso no se puede, no es posible. Tenemos el principio de gratuidad y celeridad. El principio de gratuidad y celeridad pues se refiere a que los procesos penales van a ser de una forma gratuita y deben de ser
cumplirse en tiempo razonable, ¿verdad? Y que no se exceda el tiempo que establece el procedimiento correspondiente a la acción que se está llevando en ese momento. Gratuito. Ya si ustedes toman el servicio de la defensoría, entonces obviamente de que no se le va a cobrar por ese servicio. Pero si usted consigue un abogado particular, pues ya sale de la gratuidad del asunto, ¿verdad? Pero el Estado le va a garantizar de que si usted solicita los servicios de la Defensoría Pública o la parte acusadora solicita los servicios del Ministerio Público, entonces estos servicios van a ser gratuitos, ¿verdad? El principio acusatorio. Entonces, este principio es primordial porque engloba no solamente el mismo principio, sino que engloba otros principios, como lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, dice que el ejercicio de la acción penal es distinto del de la función jurisdiccional. En consecuencia, los jueces no podrán proceder a la investigación, persecución ni acusación de ilícitos penales. No existirá proceso penal por delito sin acusación formulada por el Ministerio Público. El acusador particular o el creyente en los casos y en la forma prescrita en el presente código. Lo interesante de este es que el juez no tiene facultad para emprender acción en contra de nadie, a menos que sea él el mismo perjudicado, ¿verdad? Pero el juez no tiene autoridad. ¿Cuál es la particularidad? Que en el código anterior de instrucción criminal, el juez tenía facultades casi ilimitadas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues, ya queda regulada la función y queda limitada la función del juez, no permitiéndole que él haga más de lo que le confiere el Código Procesal Penal y también de lo que le confiere la Constitución, ¿no? El artículo 11 habla del principio del juez natural, que también lo recoge la Constitución política, y es que nadie puede ser juzgado por otros jueces que los designados conforme a la ley anterior a los hechos por los que se le juzga. En consecuencia, dice, nadie puede ser sustraído de su juez competente establecido por ley ni llevado a jurisdicción de excepción. ¿Qué significa esto? De que si el delito se inició y se consumó en Managua, por decir algo, no me puede juzgar otro juez que no sea de Managua. O si se realizó el delito en Rivas, qué sé yo, cualquier departamento, no me pueden, que porque yo soy de Managua, entonces el juez de Rivas me va a mandar para Managua. No, me tienen que juzgar allá porque allí fue donde se inició y se consumó el delito, ¿verdad? Entonces ahí tengo que ser juzgado. No me pueden traer de otro departamento para acá o llevarme de aquí para otro departamento. Tendríamos que entrar al análisis, porque también tendríamos que ver las circunstancias, los hechos, el lugar donde inició y donde concluyó, ¿verdad?, la ejecución del delito, para que podamos decir que me van a juzgar en X departamento. Mientras todo haya sucedido en el mismo lugar, me tienen que juzgar en ese lugar donde se cometió el delito. Ya para que podamos ver si realmente el juez del departamento X tiene competencia para poder juzgar, competencia y jurisdicción para poder juzgar a esta persona fuera de su departamento o de su asiento, entonces tendremos que entrar a otro análisis que más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad?, con respecto a esos asuntos de los tipos de delito, cuando el delito inició en una parte y terminó en otra, cuáles son las consecuencias jurídicas de eso. Pero vamos poco a poco, ¿verdad?
El jurado, pues este proceso permite que haya jurado de conciencia, y en dependencia del tipo de delito pues se va a permitir un jurado o el juez técnico, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso más adelante. Principio de oralidad, pues, es lo esencial de este código y de este nuevo sistema, es que se está realizando precisamente para la aplicación del cambio de un sistema totalmente escrito a un sistema oral, completamente oral, ¿verdad? En el anterior código de instrucción criminal era mínima las intervenciones orales que existían, y la mayor parte del proceso se realizaba a través de escritos, ¿verdad? Entonces los expedientes se hacían gigantescos, ¿verdad? Hoy por hoy pues los tamaños de los expedientes son bastante moderados, ¿verdad? También tenemos el principio de libertad probatoria. Dice que cualquier hecho de interés para el objeto del proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícita. La prueba se valorará conforme al criterio racional, observando las reglas de la lógica. Habla de la licitud de la prueba, ¿verdad? Pero cuando una prueba es ilícita y cuando una prueba es lícita, ¿ya? Tendríamos que ver la forma en que se obtiene la prueba y lo que regula el código al respecto. Y también hay que ver en este asunto de la cuestión de las cadenas de custodia de la prueba y la forma de solicitarla para que esa prueba sea lícita y no se nos transforme en una prueba ilícita. Entonces, esa parte de la licitud de la prueba en el artículo 16 dice: la prueba solo tendrá valor si ha sido obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las disposiciones de nuestro código. Ninguno de los actos que hayan tenido lugar durante la fase de búsqueda de soluciones diversas entre el Ministerio Público y las partes, incluyendo la admisión de la culpabilidad, será admisible como prueba durante el juicio si no se obtiene acuerdo o es rechazado por el juez competente. Entonces, al inicio habla de que si ha sido obtenida por un medio lícito y que se haya incorporado al proceso conforme a las disposiciones. Por eso le decía, la forma en que se va a obtener la prueba es determinante en el sentido de que si usted no vigila su cadena de custodia para la obtención de la prueba, entonces esa prueba puede ser declarada ilícita. Entonces ese es el arte de poder obtener una prueba. Entonces ya vamos a ir viendo ese asuntito de la licitud o ilicitud de una prueba. Por ejemplo, para que no quedemos tan con la duda, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice que hay un video que demuestra en donde considera que es una prueba importante, pero resulta que usted va y la obtiene por sus propios medios, ¿verdad? Lo correcto sería de que usted solicite al juez que ordene por medio de un auto que vaya junto con la policía a obtener esa prueba y poder obtener de manera legal, por todas las formalidades, y obtener el video para poder ser presentado en juicio. ¿Ya? Esa sería así de manera general como se obtendría, por ejemplo, de la manera lícita, ¿verdad? Para que no se la tachen de ilícita posteriormente, ¿verdad? Entonces esas son las cuestiones que hay que tener cuidado a la hora de la obtención de la prueba. Bien, con respecto a la jurisdicción y la competencia,
tenemos de la competencia en el artículo 20. Dice que la competencia corresponde a los jueces locales el conocimiento y la resolución en primera instancia de las causas por faltas penales, por delitos de acción privada y por delitos menos graves con penas de prisión y alternativa a la de prisión. Los jueces de distrito conocerán y resolverán en primera instancia las causas por delito grave, con o sin intervención de jurado según determine la ley. Aquí ya se va comenzando a ver el asunto de la competencia objetiva. Si se fija, dice, los jueces de distrito conocerán y resolverán en primera instancia las causas por delito grave. Ya me está determinando a mí que el juez competente para conocer delitos graves son los jueces de distrito. ¿Ya? Esa es la competencia objetiva. En ese sentido, cada juez va a tener una competencia objetiva. Los jueces locales van a tener una competencia objetiva con respecto al tipo de delito, ¿verdad? Al tipo de delito. Los jueces locales van a conocer de faltas, por ejemplo. Jueces locales o jueces únicos también todavía hay, van a conocer de faltas, de querellas. Pero el juez de distrito penal también puede conocer lo que está conociendo o lo que conoce el juez local. ¿Ya? Pero el juez local no puede conocer lo que conoce el juez de distrito, ¿verdad? Entonces hay un principio constitucional que dice que puede lo más, puede lo menos, pero no lo contrario, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la competencia objetiva es esa. La competencia funcional son tribunales de juicio, los jueces locales en materia de delitos menos graves y faltas penales. Fíjense bien, delitos menos graves y faltas penales. Dice. Vuelve a establecernos de manera más clara la competencia funcional. ¿Ya? ¿Quiénes van a ver los delitos menos graves y las faltas penales que le decía? Entonces la van a ver los jueces locales. Los jueces de distrito en materia de delitos graves. Los jueces, ya lo habíamos dicho en la competencia funcional, en el plano objetivo, de que los jueces de distrito van a ver los delitos graves, ¿verdad? Sin embargo, también puede ver lo que conoce el juez local. La Corte Suprema dice en los casos de la Constitución Política indica. En este caso, la Corte puede ver el asunto de las casaciones, ¿verdad? Una vez que ya haya pasado por la apelación el proceso, ellos pueden conocer también recursos de revisión en lo penal, y los tribunales de apelaciones pueden conocer de las revisiones con respecto a los juzgados de distrito. Y los jueces de ejecución, pues estos se van a encargar de controlar, de supervisar, de revisar y de darle cumplimiento a las condenas que se le establecen o se le imponen a los reos una vez que concluye el proceso, ¿verdad? Ellos desde la primera instancia son jueces de ejecución de sentencia y de sistema penitenciario. Entonces ellos van a controlar el asunto del cumplimiento de la condena que se le haya impuesto. Entonces, en ese sentido, los tribunales de apelación, ya le dije, conocen lo que resuelvan los juzgados de distrito, y la Corte Suprema conoce de lo que resuelva el Tribunal de Apelaciones con respecto a las apelaciones y con respecto a las casaciones. ¿Ya? Con respecto a las revisiones, ya le dije, el Tribunal de Apelación conoce lo que resolvió el juzgado de distrito, y la Corte conoce en revisión el proceso completo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se establecen asuntos de competencia. En cuanto a la competencia territorial, dice
cuando se trate de delito o falta consumado por el lugar donde el delito o falta se cometió. Es lo que estábamos hablando. Entonces, me va a determinar mi competencia territorial. O sea, según donde se comete el delito, en el área o en la región, en el departamento, entonces ese juez va a ser el competente para conocer. Recordando lo que habíamos dicho de que nadie puede ser sustraído de su juez natural, entonces la competencia territorial me marca de una forma muy clara de que si el delito fue cometido 200, 500 metros antes de la línea donde terminaba Managua, entonces no tienen por qué irme a juzgar a Masaya, ¿verdad? Por ejemplo, a eso se refiere. Dice, cuando se trate de delito o falta consumado por el lugar donde el delito o falta se cometió. El segundo dice, cuando se trate de tentativa de delito por el lugar en que se ejecutó el último acto dirigido a la comisión. Estábamos hablando de eso. Entonces, como es una tentativa, ¿verdad?, tenemos que ver dónde se cometió el último acto de esas tentativas. Puede ser que se haya planeado en Managua y posiblemente se fue a tratar de consumar a otro departamento, ¿verdad? Porque es una tentativa de delito que no se consumó, pero que se va a tomar en cuenta de que esa tentativa va a ser juzgada en el lugar donde se hizo el último acto dirigido para la comisión de este delito. ¿Ya? 3. Cuando se trate de delito frustrado por el lugar previsto para la comisión del hecho. O sea, donde se frustró el hecho, ahí va a ser juzgada la persona, ¿verdad? Delito frustrado. 4. En las causas por delito continuado o permanente por el lugar en el cual ha cesado la continuidad o permanencia o se ha cometido el último acto conocido del delito. Igual, ¿verdad? Vamos dándole como una secuencia. Vamos buscando la secuencia, dónde inicia, dónde termina, etc. Ese va a ser el lugar donde se va a conocer de ese delito. Bien, sigamos avanzando. Entonces, de la incompetencia, dice, en cualquier estado del proceso antes de la convocatoria a juicio, el juez que de oficio reconozca su incompetencia así lo declarará y remitirá las actuaciones dentro del siguiente 24 horas. Entonces, son raros los jueces que hacen esto, pero sí los hay, que por ejemplo que van a juzgar a una persona que parece adolescente, pero que posteriormente se comprueba, ya sea por la parte contraria o la parte acusadora o la parte defensora, qué sé yo, demuestran con un documento que esa persona no es adolescente, que ya tiene la mayoría de edad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el juez de adolescencia va a tener que inhibirse porque no es competente por la materia, en este caso. Entonces él va a tener que remitir la diligencia al juzgado competente, que sería en este caso al juzgado de distrito, pero ya no de adolescente, ¿verdad? Entonces ya ahí comienza a funcionar la incompetencia y que el juez mismo la declara, y él mismo se declara incompetente por asuntos de la materia. En cuanto a la inhibición y la recusación, los motivos de inhibición y recusación para los jueces y magistrados, tenemos cuando el ejercicio de sus cargos previamente hayan dictado o concurrido a dictar sentencia en el mismo proceso. O sea, que hay un pronunciamiento previo. Los jueces no pueden emitir opiniones de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, te tienen que abstener. Ya tendrán su momento para ellos poder emitir su opinión, que es la sentencia. Pueden cuestionar, pueden aclarar,
pueden solicitar cualquier información excepto emitir una opinión. No pueden emitir una opinión. Entonces, dice el otro, dice, cuando hayan intervenido en una fase anterior del mismo proceso como fiscales, defensores, mandatarios, denunciantes o querellantes, o sea, que hayan sido parte de alguna forma, que hayan estado involucrados, que tengan conocimiento de esta acción, de este proceso, de cualquiera de las maneras que dice ahí. Entonces van a tener que inhibirse de conocer la causa, ¿verdad? O las partes pueden pedir su recusación porque tienen la prueba suficiente o necesaria como para poder demostrar de que esta persona no puede, este juez no puede conocer de esa causa por cuanto ya había participado o había tenido conocimiento previo o de alguna forma estuvo relacionada con ese caso, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. El punto 3, si ha intervenido o interviene en la causa como juez o integrante de un tribunal, su cónyuge o compañero. En este caso se refiere a alguien de su familia, ¿verdad? Más específicamente un matrimonio, o sea, su esposo, qué sé yo. Entonces no puede, se tiene que inhibir, aunque no haya sido ella específicamente, pero hay alguien que la vincula a ella, ¿verdad? Entonces ella tiene que inhibirse. En caso contrario, la parte tiene todo el derecho de pedir su recusación para que sea parte del proceso por haber estado casado o en unión de hecho estable con algún pariente de alguna de las partes. ¿Está claro? Entonces, todas estas causales tienen que ver con el asunto de estar relacionado, de tener un conocimiento previo, de tener vínculos de afinidad o tener por consanguinidad, qué sé yo. De alguna manera, según nuestro código, nos dice de que no podemos conocer, el juez no podría conocer de la causa si estuvo relacionado o tiene alguna conexión con el proceso, porque eso va a conllevar a que el juez se parcialice y se rompe con el asunto del principio de imparcialidad del proceso penal, ¿verdad? Entonces esa es la lógica del asunto de la inhibición. En caso de que no lo haga, pues la parte tiene todo el derecho, si tiene la suficiente prueba, porque también es un poquito a veces complicado poder demostrar de que hay un vínculo de cualquier tipo entre el juez y una de las partes, ¿ya? Entonces hay que tomarlo con bastante cuidado porque a veces es un poquito delicado el asunto. Prohibición de recusación. No puede ser recusado el juez o magistrado que en su condición de inmediato superior jerárquico o de integrante de la sala respectiva deba resolver la recusación. Entonces no puede ser, ¿verdad?, recusado el juez o magistrado que en su condición de inmediato superior jerárquico o de integrante de la sala respectiva deba resolver la recusación. En este caso no. Es que es como le decía, si no hay una prueba suficiente o fehaciente de que realmente existe algo que lo tiene que separar de la causa, difícilmente se va a separar, no se va a poder inhibir, ¿verdad? Entonces hay un trámite para la recusación, eso pues ya queda como parte de la lectura y para que podamos enriquecer un poco más el asunto. Habla del jurado, pero ya sabemos que el jurado pues solamente tiene participación en algunos juicios. Por ejemplo, en los delitos de narcotráfico no hay jurado, la ley no lo confiere y esa es una prohibición, ¿ya? Entonces en este sentido no hay jurado en los delitos de narcotráfico, ¿ya? Eso no es permitido, no existe ese beneficio de elegir si quiero un jurado o técnico, no existe, por ejemplo, ¿verdad?
También tenemos ya en esta parte requisitos para ser jurado. Bueno, ser nicaragüense, saber leer y escribir, ser mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, estar domiciliado en el territorio del municipio, no estar afectado por discapacidad física o psíquica que impide el desempeño, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las prohibiciones? No pueden desempeñar la función de miembros del jurado quienes gocen de inmunidad. Los estudiantes o egresados profesionales del derecho no pueden tampoco. Funcionarios judiciales, funcionarios de la División de Defensores Públicos, los fiscales generales, los procuradores, la policía, instituciones, no pueden. Miembros del ejército, etcétera, ¿verdad? Estos no pueden constituir un jurado, ¿ya? Entonces, en este sentido, de manera un tanto general, hemos visto un poco de lo que expresa el Código Procesal Penal, del artículo 1 al artículo 50. Ya al momento de que estemos viendo el desarrollo de la clase, el día viernes, pues si queda alguna duda con respecto al video, o si lee completamente los artículos del 1 al 50 que quedaron asignados como tarea en el video, en plataforma, entonces si surge alguna duda podemos discutir, podemos evacuar las preguntas, y podemos ahondar para poder aprovechar el tiempo como una serie de preguntas, ¿verdad? O de consultas o de aclaraciones, más que todo. Entonces, en ese sentido, el video se le está haciendo llegar para que cualquier duda, cualquier inquietud la pueda evacuar y se la podemos resolver en el momento, el día que tengamos la clase del día viernes, ¿verdad? Entonces, esa sería toda la explicación de manera así general. La tarea sería sentarse a leer con calma del artículo 1 al artículo 50, ya con más detalle, y podemos ya evacuar las preguntas, las dudas el día de la clase virtual, que sería el día viernes a las 7 de la noche. Entonces, hasta aquí, pues yo me despido y que aproveche el video, y cualquier cosa pues estamos a la orden, y nos vemos el día viernes a las 7 de la noche.